Bueno, cordial saludo a cada uno de ustedes. Hoy quiero tener una predicación que es un poco diferente. Como muchos de ustedes ya lo saben, en los Estados Unidos, en Canadá y posiblemente en algunas otras naciones, se celebra el Día de Acción de Gracias, pero específicamente aquí en los Estados Unidos, donde nació este Día de Acción de Gracias. El cuarto jueves del mes de noviembre es el día en el cual se ha escogido para celebrar el Día de Acción de Gracias. A mí me pareciera formidable que no solamente fuera en Estados Unidos, en Canadá y tal vez en otros países, pero que fuera en el mundo entero. Y es por eso hoy que quiero hablar sobre las razones por las que debemos de ser agradecidos a Dios. Leo los siguientes pasajes. Dice así: Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Salmo 92:1. Bueno es dar gracias al Señor. Hebreos 12:28 dice: Así que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con un temor reverente. Con eso en mente oremos. Padre, te agradecemos porque algunos de nosotros o muchos de nosotros, Señor, sabemos, Padre, lo que significa el Día de Acción de Gracias. Venimos, pues, como dice aquí tu palabra, agradecidos, Padre, y pidiéndote que nos des un corazón, el cual, Padre, sea agradecido para contigo, para aquellos que están a nuestro alrededor, por las cosas que hemos recibido y recibiremos. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de poder recordar y celebrar este Día de Acción de Gracias. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, como decía yo, el Día de Acción de Gracias es un día en el cual muchos cristianos, muchas gentes que aún no son cristianos, dan gracias por lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora, la pregunta que tengo es: algunos podríamos decir, ¿verdad?, que este año ha sido difícil, que este año, ¿verdad?, ha sido un año en el cual hemos pasado por circunstancias que no nos gustan, y decir es fácil, ¿no? ¿Qué hay que agradecer? Ahora, recordemos que nosotros a veces la vida y sus circunstancias se nos hace difícil, pero debemos de entender algo. ¿Cómo es que nació este Día de Acción de Gracias? Bueno, recuerde que los peregrinos hace aproximadamente 400 años zarparon, ¿verdad?, de Europa hacia América en busca de una mejor vida. Comenzaron mis hermanos ese viaje soportando por alrededor de 65 días en un mar, ¿verdad?, tormentoso, en un mar difícil, y llegaron al lugar que se conoce como Plymouth para no solamente enfrentarse a la siguiente prueba. Un invierno que fue muy difícil, algunos dicen un invierno brutal en Nueva Inglaterra. Los peregrinos no la pasaron muy bien. Eran alrededor de 102 personas, y varones, hombres, mujeres, niños, y se cree que la mitad de estas personas murieron como consecuencia, ¿verdad?, del clima, el frío, el hambre y las enfermedades. Ahora, pasaron por eso, y después de ese primer año, los peregrinos, ¿verdad?, que así se les conocía, que llegaron a América del Norte, ahora cambiaron su perspectiva. O sea, claro que los tiempos fueron difíciles. Claro, ¿verdad?, que para muchos de ellos perdieron a un ser querido. Y eso, ¿verdad?, los motivó a celebrar el siguiente año que ellos llegaron. Ahora, nosotros, mis hermanos, vamos, como decía yo, a pasar por circunstancias difíciles, vamos a pasar por momentos difíciles, pero debemos de tener cuidado con nuestra actitud. ¿Por qué? Porque una persona que conoce al Señor Jesucristo, una persona que sabe, ¿verdad?, que Dios lo protege, debe de tener una actitud de acción de gracias. Fíjese que, hermanos, la gratitud no es una emoción.
La gratitud es una actitud que no debe depender, ¿verdad? Si estamos pasando por buenas por buenas circunstancias. Es una actitud que está en nuestro corazón y que nosotros debemos de desarrollar. Es una virtud que debemos de cultivar y es una actitud que debe de ser constante en nuestras vidas. Debemos entender, dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que los aman. Romanos 8:28. Así es que recordemos pues que sí vamos a pasar por dificultades, por circunstancias que no nos van a gustar, pero que Dios, a pesar de nosotros, ¿verdad?, ha sido fiel. Entonces, dentro de algunas razones por las cuales nosotros, mis hermanos, debemos de ser agradecidos a Dios, ¿verdad? Es porque se nos ordena que seamos agradecidos. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Debemos de dar gracias a Dios por las cosas buenas, las cosas malas que nos han acontecido, como en el libro de Job. Job, ¿verdad?, era un hombre justo, un hombre de Dios, un siervo de Dios, y le vino, ¿verdad?, una gran catástrofe a su vida. Perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, etcétera, etcétera. Pero él dijo, hemos de recibir solamente de Dios el bien y no el mal. Ahora, no es que Dios, mis hermanos, nos mande el mal. Simplemente vamos a pasar por circunstancias negativas en la vida que no nos gustan. Pero si las pasamos con bien, vamos a superar, vamos a crecer, vamos a desarrollar carácter cristiano y vamos a aprender a ser agradecidos con Dios. Debemos, mis hermanos, de aprender a enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Por eso Pablo dijo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjese que, como decía yo anteriormente con los peregrinos, a pesar de que la mitad, fíjese, de los amigos, de los familiares, padres, hermanos, hijos que habían perecido en ese primer año, en ese invierno que ellos pasaron, porque no estaban preparados, los peregrinos sabían que dar gracias, mis hermanos, no era una opción. El próximo año, ellos, dice la historia, tuvieron una buena cosecha y pudieron, ¿verdad?, dar gracias a Dios por ella. Sabían ellos que no era algo por fortuna terrenal, no. Sabían que Dios había intervenido en sus vidas y que eso, ¿verdad?, era un motivo para darle gracias a Dios. Seamos sinceros, Dios no necesita nada de nosotros. Dios, ¿verdad?, es todopoderoso. Dios subsiste por sí mismo. Él no nos necesita. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, Dios nos da tantas cosas, nos da de su amor, nos da salud, nos da un hogar, nos da tantas cosas. ¿Y sabe qué? Lo único que tenemos que hacer es ser agradecidos. Recordar que su amor, su misericordia está constantemente en nuestras vidas. Y que sí, a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales atravesemos, ¿verdad?, Él no nos va a abandonar. Dios, recuerde, está en control de todo. Y nos dice que debemos de dar gracias a Él por todo. No solamente en lo bueno, pero en lo malo. Ahora, tristemente, el ser humano, nosotros como seres humanos, ¿verdad?, no nos gusta pasar por dificultades, no nos gustan las pruebas, no nos gusta, ¿verdad?, pasar por cosas malas. Pero esto van a venir en nuestras vidas. Si conocemos a Cristo, tenemos, ¿verdad?, que aprender a amarle, a honrarle, a glorificarle, a darle gracias por todo lo que acontezca en nuestras vidas. Y para mí es triste cuando encuentro, ¿verdad?, a personas que solamente están enfocadas en recibir de Dios lo bueno,
y no aceptan esas circunstancias difíciles por las cuales atraviesan. Y muchos abandonan, muchos se van de la iglesia, muchos, ¿verdad?, se amargan. Por eso dice la palabra de Dios, demos gracias a Dios en todo. Si usted lee el libro de Job, es un gran libro en el Antiguo Testamento. Job no se amargó con Dios. Claro que él, ¿verdad?, estaba pasando por circunstancias bien difíciles, pero a pesar de eso, siempre, ¿verdad?, reconoció a Dios como Dios, como su Señor. Él no sabía por qué causa estaba él pasando eso. Él no sabía que por causa directa de Satanás estaba sufriendo. Pero él permaneció fiel. Le dio gracias a Dios por lo que él estaba pasando. Y después Dios, ¿verdad?, lo levantó. Y Dios, ¿verdad?, le dio más de lo que él había perdido. Debemos entonces, en segundo, ser agradecidos con Dios porque es para nuestro bien. Dios, mis hermanos, no necesita de nuestra gratitud. Pero fíjese, es necesario aprender a cultivar la gratitud para con Dios. Y no solamente para con Dios, pero para con aquellos que están a nuestro alrededor. Decimos para con Dios primeramente porque Él es nuestro sustentador. Él es, ¿verdad?, quien nos da vida. Él es quien nos ayuda a seguir adelante. David, en el Salmo 92 escribe, dice, bueno es dar gracias al Señor. Ahora, no solamente porque Dios es bueno, sino porque también es bueno para con nosotros. Recuerde una cosa, el ser agradecidos cambia nuestra actitud, eleva, ¿verdad?, nuestra moral, eleva nuestro espíritu. Por eso le damos gracias a Dios, sea un buen año o un mal año. Debemos expresar esa, ¿verdad?, gratitud. Recuerdo cuando yo era niño que íbamos a cierto lugar a visitar a algún familiar y este familiar, ¿verdad?, era bueno con nosotros y nos daba comida o nos daba algo que a nosotros nos gustaba. Me acuerdo que mi madre nos decía, ¿y cómo se dice? Gracias. Ahora, yo quería salir corriendo con aquello que me habían dado. Fuera un juguete, dinero o lo que haya sido. Yo quería, ¿verdad?, ya disfrutarlo. Pero en mi mente infantil, fíjese, no había esa gratitud. Y uno tiene, fíjese, que aprender a ser agradecido. Con Dios primeramente. Haga una lista usted de las cosas que Dios le ha dado. Tenemos tantas cosas y muchas veces estamos insatisfechos porque queremos más. Y la palabra de Dios nos dice, teniendo sustento y abrigo, debemos ser agradecidos con Dios. La ingratitud no es algo, ¿verdad?, bueno para con Dios. Un corazón ingrato es un corazón amargado, un corazón que no puede, ¿verdad?, dar gracias porque está insatisfecho. Este autor de un libro llamado La felicidad es un problema serio. Este autor dice, hay un secreto para ser feliz y este es la gratitud. O sea, que toda aquella persona que tiende a ser agradecida son gentes que son felices, gente, ¿verdad?, que no son amargadas. Ellos han aprendido, ¿verdad?, a aceptar que lo que tienen proviene de Dios y proviene de otros que han sido de bendición a sus vidas. La gente malagradecida usualmente es infeliz, es gente amargada, es gente que no puede, fíjese, no puede percibir que otros, especialmente Dios, pero otros lo han bendecido. Por eso, mire, aprenda usted, aprendo yo a ser agradecido. Y va a ver usted cómo las circunstancias las vamos a poder ver de una manera diferente. El agradecimiento nos permite ver la vida de una manera diferente. No quiere decir que no vamos a sufrir.
pero que vamos a saber que Dios está con nosotros, que Dios, ¿verdad?, ha puesto a otras personas en nuestras vidas para que nosotros podamos, ¿verdad?, ser agradecidos. Una persona que es ingrata va a ser una persona que no va a ser feliz. Siempre va a estar quejándose, siempre va a estar en amargura. Hasta que uno cambia esa actitud, fíjese, entonces podemos percibir y decir gracias por lo que me has dado. En tercero, tenemos buenas razones para ser agradecidos. Primeramente, Dios es bueno. Dios es benevolente. Dios nos da, ¿verdad?, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que nosotros somos malos muchas veces, Dios es bueno. Dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él manda la lluvia, Él nos bendice. A sus hijos los ama, Él nos creó, somos sus hijos. Fíjese que usted puede ver este planeta, usted puede ver el universo, el sol, las estrellas, los océanos, los bosques, las montañas, las plantas, los animales. Todo eso Dios lo hizo. No solamente, ¿verdad?, para mostrarnos su grandeza y que Él es Dios y que Él está por encima de todo. No, Dios lo hizo, fíjese, para que nosotros lo podamos disfrutar, para que nosotros pudiésemos, ¿verdad?, gozarnos de esta creación. ¿Quién no se goza de un día en la montaña, del aire fresco? ¿Quién no se goza de la lluvia? ¿Quién no se goza de ir al mar? ¿Quién no se goza de una noche estrellada? ¿Quién no se goza, verdad, de ver a un bebé? De tantas cosas que Dios nos da. Fíjese que Dios, mis hermanos, es tan bueno y misericordioso que debemos de aprender a recibirlo con agradecimiento. Es importante, ¿verdad?, que el creyente, sobre todo, pueda ser agradecido. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús nos ha perdonado los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. Fíjese que los peregrinos que vinieron, ¿verdad?, al Nuevo Mundo, a la Nueva Inglaterra, sabían que no importaba cuántas cosas terribles o circunstancias ellos podían pasar, pero dieron gracias a Dios porque recogieron una buena cosecha. Fueron gracias a Dios porque sabían, ¿verdad?, que Dios los seguía bendiciendo, los había protegido a aquellos que quedaron. Por eso, mire, en el libro de Hebreos, el pasaje que leímos, Hebreos 12:28, dice, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, o sea, que no se puede alterar, dice, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud. Entonces debemos de adorar a Dios como a Él le agrada, con un temor reverente. O sea, Dios, mis hermanos, amigo que me escucha, no nos necesita. Nosotros necesitamos a Él. Él ha creado esto que usted ve, este universo, y nos ha creado a nosotros. Y es tan bueno, ¿verdad?, que nos ha dado la oportunidad y el privilegio de poder nosotros disfrutarlo. Aquel que conoce a Cristo Jesús debe de estar agradecido eternamente. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, ¿verdad?, vino a este mundo. Un mundo contrario, ¿verdad?, a su voluntad. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué?, hijos de Dios. Y fíjese que, gracias a que los judíos le rechazaron,
nosotros los gentiles, el mundo que no era judío, pudimos recibir esa promesa de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso estamos también agradecidos. Esa es una gran razón, porque podemos obtener salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Nada, dice la palabra de Dios, puede separarnos de sus manos. Lea usted Romanos 8, 38 y 39. Nada puede arrebatarnos de las manos de Cristo. Por eso es importante. Nosotros celebramos el Día de Acción de Gracias porque sabemos que hemos recibido mucho de Dios. Que aquellos que están a nuestro alrededor, sea nuestro esposo, esposa, sean nuestros hijos, hijas, nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, ¿verdad? Hemos sido bendecidos. Y tenemos que expresar ese agradecimiento. Ese es un deber del creyente. Ese es un deber del ser humano para con su Creador y para con aquellos, ¿verdad?, que están a su alrededor. Qué privilegio es el poder celebrar en el cuarto jueves del mes de noviembre el Día de Acción de Gracias. Mucha gente tristemente no lo entiende. Le llaman el Día del Pavo. El Día de Acción de Gracias no es el Día del Pavo. Claro que mucha gente come, ¿verdad?, pavo. Pero el Día de Acción de Gracias es más que la comida, recuerde. El Día de Acción de Gracias es más que la bebida. El Día de Acción de Gracias es más que estar celebrando. El Día de Acción de Gracias es más de lo que nosotros, ¿verdad?, podemos percibir humanamente hablando. El Día de Acción de Gracias es un día en el cual venimos con un corazón agradecido primeramente para con Dios por todo lo que ha hecho y todo lo que hará en nuestras vidas, por todo lo que ha provisto. En conclusión, es de suma importancia el de fomentar, fíjese, nuestra gratitud para con Dios y para con aquellos que están a nuestro alrededor. Recuerde, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Tal vez usted ha perdido a un ser querido. Tal vez usted ha perdido el trabajo. Tal vez usted no tiene aquello que usted quisiera. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, Dios es bueno. Dios es soberano. Dios es misericordioso. Y nada va a poder cambiar eso. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, ¿verdad?, hemos recibido una gran bendición. Por eso le decía yo, ¿cómo quisiera yo que este Día de Acción de Gracias no solamente fuera celebrado en los Estados Unidos, en Canadá o donde se celebre, pero fuera un día mundial en el cual venimos como seres humanos dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor? Recuerde, el expresar agradecimiento, ¿verdad?, debe de ser un hábito que usted y yo debemos de formar, de forjar. El expresar agradecimiento, ¿verdad?, debe de ser nuestra alabanza a Dios. El expresar agradecimiento es una muestra de nuestra fe. Continuamos adelante porque sabemos que Dios ha sido fiel y lo seguirá siendo en el futuro. El expresar agradecimiento es una muestra, fíjese, de nuestro amor por lo que hemos recibido a Dios primeramente y a aquellos que están a nuestro alrededor. Siempre debemos entonces recordar que el ser agradecidos debe de venir de un corazón que ha entendido la gran misericordia de Dios. Y que debemos de aprender a estar contentos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y que Él seguirá haciendo a pesar de nuestras circunstancias. Un corazón que es agradecido con Dios es un corazón feliz. Es un corazón, ¿verdad?, que quiere honrarle y glorificarle. Con eso en mente vamos a ir en oración. Padre, queremos agradecerte en este día. Porque en esta semana vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias en nuestros hogares, en la iglesia,
con hermanos, con familia. Permite, Señor, que nuestro corazón no sea un corazón amargado, un corazón que se deja llevar por las circunstancias. No, Señor, un corazón que aprenda a ser agradecido por lo que tú nos has dado, porque nos has provisto de un Salvador, quien es Jesucristo, porque has puesto en nosotros el Espíritu Santo, quien nos ha marcado y quien nos guía a adorarte. Señor, gracias por todo lo que tú has hecho. Y Señor, si nosotros llegamos a ser desagradecidos, cámbianos, ayúdanos, Padre, a percibir tu amor, a ser agradecidos y ser, Padre, personas que lo demostremos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme escuchado. Que tenga un día de acción de gracias y que Dios nos permita seguir adelante. Amén.